Buenas noches. Gracias por estar con Almas Nocturnas. 3, 3, 3. Les saluda el Tlatoani desde los estudios de AN333. Esto que viene va a estar muy bueno. En esta noche de lluvia te traigo 3 historias que no te puedes perder. Así que permíteme prender mi chimenea y echarle 3 rajas de leña, una por cada historia. Antes de comenzar, escucha esto. La oscuridad más grande está en mí. Soy el elemento que te puede limpiar, pero también, si eres el desdichado, que te encuentres en mi camino, te destruiré a ti y todo lo que amas. En mí viven miles de millones de seres que ni en tus peores pesadillas habrás conocido. Aunque, si estás escuchando estos relatos, prometo que esta noche conocerás varios de ellos. Ten mucho cuidado, porque yo estoy en todos lados, hasta dentro de ti. Yo soy el reino elemental del agua, que contaminas, y también la que te quita la sed. Soy la necesidad más grande que tu cuerpo tendrá el día que te falte. Antes de comenzar con la primera historia, te invito a que te suscribas. Te invito a que formes parte de estas Almas Nocturnas. Recuerda que todo esto es para ti. Y en esta noche de tormenta, de lluvia, solo te diré que prestes atención a cada una de estas historias y que seas tú el justo juez. Que estas historias no te dejen dormir. Buenas noches, soy Pancho y te escribo esta historia porque vi en uno de tus videos, me entrevistaste a un paisano de Guatemala. El paisano te contó sobre un ser que vio su abuelo y yo quiero contarte mi historia. Era por el año de 1998, creo. Yo tenía unos 10 años. Nosotros vivíamos por el río Tamazulapa, en un caserío que está entre El Salvador y Guatemala, para que se den una idea. Yo cuidaba el ganado de mi familia, desde que salía el sol hasta el atardecer. Ahí pasaban muchas cosas, ¿sabes? Pero esta historia es la que quiero compartir hoy. Esta historia pensé que solo a mí me había pasado, hasta que vi el video del paisano. Era un atardecer, el cielo tenía sus rayos de sol anaranjado y entre rojo. Caía la tarde, noche, como le llamamos por aquí. Fui por una novilla, o una cría, mejor dicho, que no encontraba, y ya todo el ganado estaba en el corral. Así que monté a la nena, y así le llamaba a mi yegua, y le dije a Artillero, mi perro, que se viniera conmigo. Salimos los 3 y pasamos unos cerros, y antes de llegar a la poza que está en el río Tamazulapa, mi perro se adelantó ladrando.
Yo me bajé de la nena porque es terreno inestable para los animales. Cuando estaba bajando la quebrada, se me hizo raro no escuchar nada de ruido, nada más mis pasos. No se escuchaban los grillos, las chicharras, ni los pájaros. Seguí bajando hasta llegar más cerca del riachuelo y vi a mi perro, que estaba agachado detrás de un árbol. Sus orejas estaban agachadas, su cola estaba quieta y emitía un sonido entre un llanto callado pero lleno de miedo. Lo vi y le dije, artillero, ven. Pero él me vio con sus ojos abiertos como diciendo, cállate. Suena raro, pero así lo interpreté. Cuando me dirigía a él, se me erizó la piel y miré a todos lados. Y cuando dirigí mi mirada hacia abajo a la poza, vi un ser oscuro que estaba como en cuenclillas y de sus manos, metía una de sus manos en la poza y sacaba un cangrejo. Y en la otra mano tenía un pescado. Mordía el pescado, que aún se movía, y sus dientes eran como colmillos. No distinguí sus labios, solo vi cómo mordió el pescado, después al cangrejo. Y con solo una mordida le arrancaba la mitad. Aunque el cangrejo estaba vivo, él lo comía así, como si nada. Yo estaba detrás de él y lo miré todo, como de perfil. No estaba de frente, por eso no te lo puedo describir bien. Lo que sí era bastante raro y notorio era el aroma a azufre, como huevos podridos, eh, nauseabundo. Era fuerte, así que me retiré lentamente, sin hacer mucho ruido. De suerte, mi perro me siguió. Monté mi yegua y salí a mi casa. Le conté a mi papá y no me creyó. Así que nunca más conté lo que vi esa noche. Gracias por escoger mi historia y espero que te haya gustado. Ahora, eh, yo te pregunto, ¿qué crees que fue lo que vio nuestro amigo Ancho? Déjalo en tus comentarios. Si estás escuchando esta historia en TikTok, vete para YouTube y apóyanos ahí con un macabro like y también suscribiéndote para que esta familia siga creciendo más y más. ¿Qué te pareció la primera historia? Te cuento la segunda historia de este capítulo de hoy llamado Ríos, Lagos y Lagunas. Son relatos que me han mandado y escogí para ti. Prepárate para la segunda historia. En la segunda historia voy a ver si puedo dejar algunas imágenes para que tú las veas. Y no sé, tal vez te sorprenda, tal vez si eres de El Salvador, tal vez hayas conocido de esta historia. Pero bueno, yo esta noche te voy a relatar la siguiente historia. Prepárate, porque esto va a estar muy interesante. Nuestra segunda historia eh, da ciertos nombres, pero yo creo que, o más que todo, es anónima, como así lo dice él que quiere ser. Así que lo vamos a respetar y vamos a proceder. Hola, soy geólogo de la Universidad de UTA o University of Texas at Arlington. Y para mi tesis nos dieron un proyecto abierto de estudiar algún lugar poco común en cualquier lugar del mundo que pudiéramos pagar. Yo había escuchado a mi amigo o compañero de cuarto de la laguna de Olomega en San Miguel, El Salvador. Él decía que allí había una roca llamada la Piedra del Diablo o la Roca del Diablo, porque tenía grabados en la roca de
todos lados de la roca, símbolos extraños, imágenes raras, nunca antes vistas, y que los locales afirman que hay luces que salen de la laguna. Yo no le creí y no lo tomé en cuenta, pero él dijo, yo salgo para El Salvador la próxima semana, para Semana Santa, y sentí que era una señal. Decidí ir con 2 de mis compañeros a la laguna de Olomega, con la única condición que nos dejaran estudiar y acampar donde estaba la roca del diablo. Al principio se negó, afirmando que tenía que hablar con los ancianos de su comunidad, y le dije que lo haríamos con todo el respeto del mundo. 2 días después, vino a mi cuarto diciendo que sí habían aceptado, pero el anciano dijo, No nos hacemos responsables por lo que allí vean o les suceda. Todo se hará bajo su propio riesgo. mis compañeros me miraron y los 3 aceptamos, y así comenzó nuestro viaje, o nuestra pesadilla, a una tierra desconocida para 2 personas blancas o anglosajonas, sin nada de español, y un afroamericano. Llegamos y el pueblo fue muy cálido y amable. Nuestro traductor, Armando, mi compañero de cuarto, fue muy amable también, y al tercer día ya nos habían advertido y querían convencernos que desistiéramos del viaje, porque la roca estaba en una pequeña isla en medio de la laguna, y que al dejarnos allí, ningún lanchero se iba a quedar con nosotros la noche, porque ellos respetaban al espíritu de la roca. Nosotros firmamos un papel de la comunidad que nosotros éramos responsables de cualquier cosa que nos pasara en esa pequeña isla. Nos dio un poco de miedo, tengo que aceptarlo, pero pensábamos en nuestra tesis y la historia que llevaríamos. Qué tonto fui al no ver tantas señales. Jordan, mi amigo afroamericano, me decía, viejo, mejor solo vamos a recoger muestras, fotos y regresamos. Pero Will decía, nada nos pasará. De verdad tenemos que tener la experiencia completa. Vamos para allá, no hay problema. Así fue. Y pagamos $3 por cada uno para que nos llevaran a la pequeña isla. Nos llevaron, llegamos después de unos pequeños problemitas y vimos la roca. Estaba pintada con yeso y carbón, no sé, una tiza creo. Nosotros instalamos un pequeño laboratorio y comenzamos a lavar y quitar la tinta y la tiza para ver los canales en la roca, si eran de herramientas nuevas o antiguas. Y allí comenzó lo raro. Primero Will dijo, ¿Por qué esta roca siento que está más caliente entre más le echo agua? Jordan dijo, No sé por qué, pero siento que nos están observando. Escucha los ruidos. No son tan normales. yo los calmé diciéndoles, no pasa nada. Tenemos una planta eléctrica. Más aparte, traemos baterías. Así que, chicos, traemos electricidad, no hay problema. Así poco a poco cayó la noche. Nuestro lanchero y nuestro traductor dijo, ¿Seguro que no se quieran regresar, chicos? Yo ya me voy y no regreso hasta mañana, después que salga el sol. Aquí se escuchan gritos y se ven sombras. fue lo que dijo, o al menos lo que tradujo Armando antes de subir a la lancha. Yo, como jefe de la expedición, le dije, estaremos bien, no pasa nada. Vimos como su figura se alejaba a la distancia y le dije a mi equipo, manos a la obra.
Muéstrenme lo que traen, chicos. Los sensores de la roca mostraban calidez o calor que emanaba de dentro de la roca. Y las marcas no parecían hechas por herramientas ni rústicas ni modernas. Eran como hechas desde que la roca se formó o algo así. No sé cómo explicártelo bien. De repente, escuchamos como pasos en lo alto de la pequeña montaña. Les dije, solo son animales, y seguimos la investigación. Jordan escarbó debajo de la roca, mientras usaba una lámpara de diadema, de esas que te pones o te colocas en la frente. Dijo, chicos, puedo ver mi vaho, mi aliento, pero no siento frío. Al decir eso, se soltó una brisa entre caliente y fría, como las que se dan antes de una tormenta o un tornado. No sé si has tenido esa experiencia. De repente, las luces comenzaron a fallar, se apagaban y se prendían. Mis compañeros se vinieron cerca a mí y los dejé en el campamento para revisar la planta, que estaba cerca de las orillas del lago. Vi que todo estaba bien. Revisé de nuevo la planta eléctrica, cuando de repente escuché un grito que decía en mi idioma, ¡Help! Ayuda. Era en dirección contraria al campamento. Al voltear, vi una luz como azul oscura, azul cielo, que se metía dentro del agua. Me viré para ir con mis compañeros, pero ellos estaban aterrorizados. Balbuceaban unas palabras y me señalaban al lugar donde ya había visto las luces. Yo no las entendía hasta que volví a escuchar ese mismo grito diciendo, ¡Help! Las luces se apagaban y prendían. De repente, de la roca salió una luz que llevaba a las líneas de la misma roca. Balbuceaba unas palabras. Me señalaba el lugar donde yo había visto las luces. Yo no les entendía. Las luces se apagaban y prendían. De repente, de la roca salió una luz que llenaba de luz las líneas que estaban en la roca. Fui a verla con mi linterna y no tenía explicación alguna. No sé si la luz venía de adentro de la roca o algo lo estaba alumbrando, pero estaba muy raro. Cuando viré y fui donde estaban los chicos, vi que solo estaba Jordan y le dije, ¿dónde está Will? Y él me dijo, sí, se los llevaron. Se los llevaron los seres que están en la laguna. Le dije, no hay nada allí. Y él me dijo, sí, se sumergieron allí. Yo lo vi. No podía creer. Pensé que estaba bromeando, pero en realidad que mi amigo estaba aterrorizado. Estaba pálido, con una expresión nunca antes vista. Llevé unas lámparas y subimos la montaña, dejando todas las cosas cerca de la laguna. Recordé que Armando contaba de un pescador que se quedó atrapado en esa isla y que al subir la montaña había encontrado una cueva llena de lodo y no sé, guano y algo otras cosas más. Y que esta persona se cubrió de lodo y de lo que estaba allí en esa cueva y se quedó hasta el día siguiente. Le dije a mi amigo, lo que íbamos a hacer, lo hicimos. Era tanto nuestro terror, era tanto nuestro miedo,
pero aún así nos quedamos dormidos, llenos de lodo, de guano o de lo que sea que estuviera ahí. Hasta el día siguiente, que escuchamos un motor de lancha y unas voces que yo conocía, gritando nuestros nombres. Salimos de la cueva, Jordan y yo, y nuestro laboratorio estaba destruido totalmente. La roca del diablo tenía los mismos colores de la pintura de los locales, la que nosotros le habíamos quitado la tarde anterior, con la diferencia es que mi amigo y mi compañero Will nunca apareció. Y esa es mi historia, la Tony. Espero que les guste y que de verdad tengan mucho cuidado, porque lo que se esconde en las profundidades de los ríos, lagos y lagunas a veces no tiene explicación. Y ahora te pregunto a ti, amigo que nos está escuchando, querido miembro de esta familia nocturna, de almas nocturnas, cuéntame, ¿qué crees tú? ¿Qué opinas de esta segunda historia? Déjame en los comentarios, por favor, suscríbete, me ayudas más a crecer esta pequeña familia con pasos lentos pero seguros a traer más contenido. Si tienes historias paranormales, los puedes enviar al email de almasnocturnas333@gmail.com y también lo puedes contactar a través de los mensajes de TikTok si tú ya estás suscrito con nosotros. Gracias por seguir con nosotros en esta velada, en esta noche de chimenea, tormenta y lluvia. Así que prepárate para la siguiente historia, que va a estar muy, pero muy intensa. En la siguiente historia que traigo para ti, te voy a pedir de favor que, que uses la imaginación. También te voy a pedir de favor que seas tú el justo juez, pero sobre todo que tú decidas si creer o no creer. Agradezco mucho a esta persona que me envió eh, esta historia. No me envía él su nombre, pero sí usa ciertos nombres. Y hoy te la voy a contar acá. Saludos desde México a todos los miembros de Almas Nocturnas y también al Tlatuani. Saludos al Greñas, al David, al Cholo Escuincle. Esta es mi historia. Espero no juzguen, por favor. Esta historia, en todas las familias, hay secretos oscuros o miembros de la familia que actúan de forma egoísta. Esta es la historia de don Antonio. Antonio nació en 1923 en una familia campesina, poco acomodada. Era el hijo octavo de 12 hijos. Nació y vivió en el rancho, criando ganados, cerdo, gallinas. Él, desde que era pequeño, decía que iba a hacer crecer la fortuna de su familia. Y sabes, así fue. Solo llegó al segundo grado porque decidió trabajar. Fue a trabajar con el hacendado del pueblo y así aprendió a ser negociante. A sus 17 años ya tenía su propio ganado, ordeñaba y a la vez bajaba al pueblo a vender su leche. Trabajaba duro, desde 4 de la madrugada hasta terminar la jornada. No era de muchas palabras, era más de observar y aprender. Se hizo de la fama de poder domar animales. Él montaba caballos, yeguas, y en las ferias del pueblo, él, él era el ganador de los rodeos. Era el favorito en los jaripeos.
y también en las toreadas. Toño el domador, como le llamaban en los pueblos. Después de todo lo que hacía, se iba al otro pueblo para aprender más de negocios. Y en uno de esos viajes, una de esas visitas al pueblo de Concepción, la conoció. Era una muchacha de pelito negro azabache que ondeaba al viento. Su mirada era alegre, transmitía calidez, paz y amor. Tenía una sonrisa que penetraba cada vez su corazón de macho empedernido. Era algo que nunca había sentido antes su corazón. Él cuenta que su corazón latía tan fuerte como si quisiera romper su pecho. Ella traía una cesta llena de flores y se acercó a Toño. Con una fresca sonrisa le dijo: «Joven, ¿me compraría unas flores para su querida esposa?» Toño bajó del caballo. Le preguntó: «¿Cuál es tu nombre?» Y ella, con una sonrisa, le dijo: «Me llamo Margarita». «Qué lindo nombre», dijo con una sonrisa Toño. Él le compró el cesto completo de margaritas que ella traía y a la vez se las regaló y añadió estas palabras: «Yo no tengo esposa, pero si usted me acepta estas margaritas, yo me caso con usted». Así era de directo Toño. Ella le dijo: «Tenemos que hablar con mis padres». Y así comenzó el festejo en el rancho. La boda de Antonio y Margarita fue resonada por todo el pueblo, y así Toño el domador pasó a ser Toño, esposo y ganadero, señor hacendado y respetado. Junto a Margarita tuvieron 6 hermosos hijos, o crías, como le decía cariñosamente Toño. Margarita era su vida, la luz de sus ojos. Él, a su modo, le amaba, y ella lo amaba a él. En casa siempre había tortillas hechas por ella y guisos de lo que ella sabía que eran los favoritos de su amado esposo. Don Toño nunca decía nada. Él solo llegaba de labrar el campo, cuidar su ganado y los empleados. Él a cada uno de sus hijos los llevó al campo a que aprendieran a respetar la tierra, las tradiciones y la cultura de ser granjeros y ganaderos. Aunque a ninguno de sus hijos les gustó el campo y tan pronto tenían la edad para irse a la universidad, salieron del rancho de don Toño para no regresar. Aunque don Toño pagó la carrera de sus 6 hijos, ellos no querían regresar al campo que los vio nacer. Te preguntarás qué tiene de paranormal esta historia, pero sigue escuchando, porque esto apenas comienza. Así pasaron los años. Juan, el hijo mayor, se graduó de arquitectura, Miguel de ingeniería química, Andrés de leyes civiles, Renato de medicina general, Jonás de psicología y Antonio, el hijo último, el querido y el favorito de don Toño, se graduó
de justicia criminal. Como puedes escuchar, fueron carreras costosas y don Toño pagó todo. Así, así pasaron los años y los atardeceres se iban acumulando en los ojos cansados de estos dos ancianos, que aún escuchaban la risa de sus pequeños alrededor de una casa vacía. Don Toño, como siempre, no decía nada, y Margarita, siempre con su sazón, llenaba de aromas la casa y la vida de don Toño. Hasta que un día, al regresar del campo, las cosas no parecían normales. No había no había ese aroma y la casa estaba muy callada. No era normal, porque Margarita siempre que cocinaba, cantaba, silbaba, bailaba y reía al estar preparando la comida, y el aroma se sentía a distancias, como una invitación a don Toño, que arriara el paso pues, porque la cena ya estaba lista. Pero esta vez solo había silencio. Él, al llegar a su casa, bajó de su caballo y al abrir la puerta, vio sentada a Margarita en su silla mecedora, con el suéter que usaba al tomar su siesta. Pero algo no estaba bien. Don Toño tomó su mano y se dio cuenta que su Margarita ya se había marchitado. Llamó a su hijo mayor para darle la noticia. Juan, te llamo para dejarte saber que tu mamá falleció. Avísale a tus hermanos. Después de eso, colgó. Esa misma noche, todos sus hijos regresaron junto a sus esposas e hijos. La casa estaba llena de nuevo y habían risas y pasitos de niños pequeños. Aunque fuera para el sepelio de su madre o de la abuela Margarita. Don Toño se mantuvo callado durante los 3 días que estuvieron allí sus hijos. Y antes de irse de casa de don Toño, Juan le dijo con unas palabras llenas de veneno y rencor: Te hubieses muerto mejor tú, papá. Don Toño solo lo miró y no dijo nada. Después de esa noche, pasarían los meses, los días y los años, hasta que un día, don Toño, al irse a chequear al médico, le dieron una pésima noticia. Sus ojos se estaban apagando, se estaban debilitando y él ya no podía ver más. Sus ojos ya no podían más con el peso, ya no podían más con el paso de los años y se estaban apagando. Él iba a perder la vista y no había cura, ni todo el dinero del mundo podría devolverle su vista. Así que don Toño tuvo que mudarse a la casa de sus hijos, pero nadie de ellos lo quería cerca. Toñito y Juan decidieron comprar una cabaña para mantenerlo muy lejos de sus familias. Encontraron una cabaña en medio de unas montañas, junto a un riachuelo o algo así. Toñito lo llevó junto a sus cosas, unas bolsas de mandado, y lo dejaron allí, frente a la puerta. No le mostraron la casa, ni le enseñaron nada. Recuérdate que don Toño
Ya no miraba, más que siluetas borrosas. Antes de irse su hijo le dijo: espero y no dures mucho. Arrancó su camioneta y se fue. Don Toño escuchó el trinar de los pájaros, la corriente del riachuelo. Sintió la brisa y escuchó las hojas arrastrarse por el suelo. A tientas, y después de un par de caídas, logró encontrar la puerta de la cabaña. La cabaña olía a moho y humedad. Volvió a tropezar y caer otra, y cientos de veces más, hasta toparse con una especie de silla, creo como una mecedora, como la que él tenía en su rancho. Se sentó. Al escuchar el ruido de los animales fuera de la cabaña, se recordó que le habían dejado comida y que los animalitos del bosque ya se la habían llevado. Suspiró y se sumergió en sus pensamientos. Y se dijo para sí mismo: solo espero mi muerte, Toño. Hicimos lo que pudimos. Y aquí será mi tumba. Se durmió sumergido en sus propios pensamientos. Se despertó al escuchar cómo se abría la puerta de la entrada y unos pasos se dirigían a él. Un escalofrío le recorrió todo el cuerpo. Dijo, confiando o sintiendo que esa ya era su hora. Pensé que serías mi Margarita, que vendría por mí. Pero ya no importa. Estoy listo. Por favor, ya llévame. Estoy listo. Pero no fue así. Y esto nos cuenta don Toño. Sentí como esa presencia se acercó a mí. Vi su silueta frente a mí. Luego se retiró y escuché cómo se prendía el fuego y sonaban sartenes. A los pocos minutos, mis tripas y yo sentimos un aroma a comida. No sabía qué estaba pasando, pero a los minutos sentí un plato calientito posarse en mis piernas. Lo tomé con mis manos y lo comí. Eran unos chilaquiles en salsa roja y unos frijolitos refritos. Comí como nunca lo había hecho. Sentí cómo se sentaron al lado mío en otra mecedora que yo no recuerdo haber tocado. Pregunté, ¿quién eres? Y no recibí respuesta. Le dije, te pagaron mis hijos para que vinieras. ¿Eres vecina? Pero no recibí ninguna respuesta. Cuando terminé de comer, sentí cómo me quitaron mi plato de mis piernas y los pasos salieron de la cabaña. Escuché cómo abrieron y cerraron la puerta. No sabía qué había pasado. Me levanté de la silla para buscar la cama y lo que encontré fue el piso al tropezar. Encontré una manta y me quedé a dormir allí. Desperté al día siguiente con dolor en mi cuerpo por dormir en el piso.
Pero como pude me levanté y topé con la silla mecedora. Para este momento ya no sabía si estaba vivo o muerto, si era de día o era de noche. No sabía qué estaba pasando. Mi mente traía las palabras de mis hijos. Me quebré y mis mejillas se llenaron de llanto, de un llanto amargo. Margarita mía, ¿por qué me dejaste solo? Te extraño y deseo estar a tu lado, Margarita mía. Sumergido en estos pensamientos estaba don Toño, cuando escuchó de nuevo cómo la puerta de la cabaña abría lentamente. Unos pasos se escuchaban sobre la madera vieja del piso de la cabaña. Don Toño preguntó: ¿quién anda allí? Vio como una silueta se acercaba a él, como el día se acercaba a él, como el día anterior. Pero esta vez, él le dijo a lo que sea que estaba allí: ya llévame, esto no es vida. Mis ojos se cansaron y ya no tengo el amor de toda mi vida. Ya, llévame, esto no es vida. Mis ojos se cansaron y ya no tengo el amor de mi vida. Y mis hijos desean mi muerte. Dime qué necesitas. Dime, por favor. Ya no quiero existir. Siempre deseé terminar mi vida viendo a mi familia, a mi esposa, pero ahora ya no la tengo. Él estaba desahogándose con lo que sea que estaba allí frente a él. De repente, sintió unas manos frías en sus mejillas. Escuchó una voz distorsionada que le dijo: Si te devuelvo tu vista, pasarías conmigo tus últimos días hasta que te lleve a mi lado. Él quebrado en llanto respondió: si tú puedes hacer eso, yo te doy mi vida, te doy mi palabra, que te daría mis últimos días y caminaría a tu lado hasta tu mundo. Pero por favor, ayúdame. La silueta que lo estaba tomando por las mejillas volvió a decir otras palabras: No te gustará, Antonio, ver lo que te espera en tus últimos días. A lo que don Toño le respondió: lo que tengo ahora no es vida. Estoy listo. Solo muéstrame. Ya no se escuchó nada más que el silencio. Luego, escuchó cómo los pasos se alejaban de él. Y escuchaba cómo la cocina volvía a tener vida. Y un aroma a comida volvió a llenar toda la pequeña cabaña. De repente, sintió un plato caliente en sus piernas. Era comida caliente. Y don Toño volvió a comer otra vez. Esta vez era un guiso de puerco con un arroz que tenía un aroma y un sabor como el de su mamá. Don Toño dijo: dime quién eres. Pero no hubo respuesta. Al terminar de comer, sintió cómo le quitaron el plato de sus piernas. Él agradeció mucho.
y de repente escuchó a una camioneta llegar afuera de la cabaña. Escuchó cómo se bajaron y unas voces de niños hablaban y se reían. Preguntaban, ¿dónde está el abuelo Toño? Pero una voz grave dijo, Quédense en el carro y tal vez ya esté sin vida. esa voz, don Toño ya la conocía, y era de Toñito, su último hijo. Fue el más enfermo, ¿sabes? El que él cuidó con tanta paciencia de sus ataques de asma, y tantas veces que tenía que ir al hospital del pueblo en plena madrugada y pagar grandes cantidades de dinero en equipo de alta gama para que sus pulmones funcionaran. Toñito, como le decía, entró a la cabaña y lo vio sentado en la mecedora y le dijo, ¿Aún estás vivo? No entiendo por qué Dios se lleva a las personas buenas y deja a las malas. don Toño no soportó el silencio y esta vez le dijo, Dime, dime qué les he hecho. ¿Por qué desean tú y tus hermanos mi muerte? Yo no lo entiendo. Toñito, con ira y rabia en sus palabras, le dijo, qué bueno que preguntaste. Te diré, a nadie de nosotros nos gustó el campo. Ir por las madrugadas a cuidar las vacas, los cerdos. Nunca te vimos ser cariñoso con mamá. Y a nosotros nunca nos felicitaste cuando sacábamos buenas notas. Lo tuyo, lo tuyo solo era trabajar, el campo, el ganado, y nunca tu familia. Tú nunca nos quisiste. Tú nunca amaste a mamá, y mucho menos a nosotros. Cuando nos fuimos de casa, nunca dijiste nada, ni tampoco que regresáramos. Era mamá la que hablaba con nosotros por teléfono. Tú nunca quisiste. Diciendo todo esto, cuando entró corriendo el hijo de Toñito para abrazar a su abuelo, Toñito fue a quitarlo, diciéndole al pequeño, no lo toques, que está sucio y no merece tu cariño. Salieron de la cabaña y don Toño escuchó como la camioneta arrancaba y se marchaba de la cabaña. Don Toño volvió a romper en llanto. Nuevamente sintió unas manos frías en sus mejillas y lo tomó de su mano y lo dirigió hasta una cama. Lo acomodó y le puso unas cobijas gruesas. Don Toño, de tanto llorar, se quedó dormido. Lo despertó el trinar de unos pájaros en su ventana. Eran coloridos y pequeños. Don Toño, entre dormido, los vio y se sonrió, diciendo, están bonitos. Se dio la vuelta y se dio cuenta que ya veía. Se sentó de golpe y vio todo lo que estaba a su alrededor. Lo que estaba en su cabaña, las dos mecedoras, la cocina que se notaba que llevaba años de no ser usada, el techo que tenía tejas quebradas, unas mesas de comedor quebradas y la puerta, y la puerta. La puerta de la entrada, bueno, si se le puede llamar puerta de entrada. Tenía solo el marco y unas dos tablas que resistían y se aferraban a unos que parecían clavos. Al lado de la cama vio un cuadro de una foto hecha a mano
de una pareja. Casi no se distinguían sus rostros, pero al ver bien a su alrededor, notó que era una casa de una pareja. Se levantó y comenzó a limpiar, ordenar todo lo que podría ordenar. Tenía curiosidad de ver quién era su cuidador o cuidadora. Al atardecer, él se sentó en la mecedora, a la espera. Pasaron unos minutos, cuando escuchó esos pasos que se dirigía hacia la puerta. Se abrió lentamente y parada en el marco de la puerta. Allí, frente a él, estaba un ser con figura femenina. Su cabello era negro, parecía como mojado y goteaba o goteante, pero no caía ni una sola gota de agua. Su piel era blanca, casi transparente. Donde tendría que haber ojos, solo estaban dos cuencas negras, como agujeros de gusano, sin vida. Donde estaría una boca, estaba una mandíbula dislocada, que parecía como si estuviera gritando, pero sin un solo ruido. Su vestido era gris y sus manos eran largas y mostraban unas como venas moradas, algo así como unas ramas. Sus pies estaban llenos de lodo. Don Toño, al ver al espectro que estaba frente a él, se moría de miedo, pero recordó que él había dado su palabra y mordiéndose los labios, le dijo: Bienvenida. Ella se acercó hasta llegar frente a él. Don Toño mantuvo su respiración y mantuvo la mirada a esas cuencas oscuras y fue a la cocina. Vio cómo esa cocina abandonada cobraba vida y ella comenzó a cocinar. Era increíble ver el espectro, cómo transformaba todo a su alrededor. Podía sentir un cariño que emanaba de ella. De repente giraba su cabeza y podía sentir una sonrisa al verlo a él. Y preparaba la cena. Cuando terminó, se dirigió a él con un plato de comida caliente y la puso en las piernas, al lado de don Toño. Don Toño lo tomó y le agradeció. Comió todo lo que había en el plato. Era un mole de pollo, con un sabor como el que su abuela preparaba. Don Toño se paró y mirando al espectro, le dijo: Está muy rico, te lo agradezco. Y ahora estoy listo para irme contigo. Le extendió la mano, pero el ente, con una voz profunda, le dijo: Antonio, tu hora aún no ha llegado. Nos faltan más días juntos. Ella se paró de la silla y se dirigió a la puerta. La abrió y se marchó. Don Toño se quedó sin palabras. Quiso seguirla para ver dónde iba, pero no la encontró. Lo que encontró fue un hermoso arroyo que pasaba frente a la cabaña y un bosque del cual bajaba una brisa fresca. El cantar de los pájaros era un paraíso. Este, este ente dijo que no era mi hora aún. Entonces voy a hacer de esta cabaña un hogar. Y así pasaron los días, las semanas y los meses. La escena era la misma. La cabaña cada vez se veía mejor. Ya no tenía agujeros en el techo y la puerta ya estaba arreglada. Había limpiado la cocina y cada tarde esperaba a su amiga. Ella llegaba como de costumbre
y se retiraba de la misma forma. Un día escuchó una camioneta que llegaba. Era uno de sus hijos. Él estaba sentado en su mecedora. Juan abrió la puerta y le dijo con una voz rencorosa: Pensé que ya estarías muerto, pero ya veo que ni el diablo te quiere llevar. Don Toño quiso decirle que ya estaba curado, pero permaneció en silencio y su hijo agregó: Ya nadie volverá, papá, y espero que tengas lo que te mereces. Y descuida, ya hemos vendido todo lo de tu rancho, así que ya no tienes nada por qué volver. Diciendo esas palabras, se marchó. No se dio cuenta que la cabaña estaba arreglada y que había comida en la cocina, que era un pequeño hogar, y tampoco se dio cuenta que los ojos de don Toño lo miraban directamente. Pasaron los años y la entidad siguió visitándolo y comenzó a contarle su historia. Y esta es su historia. Fui una mujer felizmente casada. Mi esposo compró esta cabaña para tener aquí nuestra familia. Existía un pueblo minero que extraía oro de este río. Mi esposo deseaba tener hijos, porque ya nos iba mucho mejor. Yo cuidaba de esta casa y cocinaba cada día un platillo diferente. Me sentaba junto a él y disfrutaba verlo comer. Luego, cuando se quedaba dormido, lo despertaba y lo guiaba a nuestra cama. Un día, cuando lavaba la ropa, tropecé en una roca en el río. Golpeé mi rostro, mi mandíbula y a la vez mi estómago. Recuerdo el dolor y perder las fuerzas. Lo siguiente que recuerdo es regresar del río hacia la cabaña. Y allí, en su silla mecedora, vi a mi esposo, sentado, con un arma en su mano. No resistía verlo así. Y me iba de nuevo al río. Y al día siguiente volvía a venir, y así, hasta que vi su cuerpo desaparecer con el tiempo. Hasta que un día volví y te vi sentado en la silla de mi esposo. Sentí tu confusión y tu tristeza, y poco a poco volví a recordar mi historia. Y ahora que ya te he contado mi historia, mañana, Antonio, mañana será el día en que cumplirás tu palabra y caminaremos juntos. Hoy me levanté temprano, me fui a bañar al río y de la ropa que encontré en el sótano, escogí el mejor traje. También encontré este cuaderno, donde he escrito de lo que fue mis últimos días en este paraíso, que mis hijos creyeron que sería mi castigo. A ellos, yo me voy sin rencor, no los perdono, porque sé que cada uno de ustedes tendrán lo que se merecen. Pero a sus hijos les deseo mucha felicidad y no sigan los pasos de sus padres. Atentamente, Antonio. Esa es la historia de don Antonio, mi abuelo. Y yo soy el hijo de Toñito. Soy Toñito III y también tengo asma. Me mandaron a limpiar la cabaña y encontré los escritos de mi abuelo y decidí compartirlo con ustedes, contigo. Espero que mi historia les agrade y, como dije al principio, espero y no juzguen. En toda la familia suele pasar cosas por el estilo. Y a mi abuelo le digo: descuida, no seguiré los pasos de mi padre. Y te pido perdón, abuelo, donde sea que estés. Y bueno, esto ha sido
un capítulo más de Almas Nocturnas. Así que si te gustó el contenido, si te gustó la historia, por favor deja tu like, suscríbete, comparte el contenido y ayúdame a que esta comunidad siga creciendo más para poder traerte más contenido como este. ¿Qué te parecieron las historias? Déjame en los comentarios y estaré leyéndolo. Y que tengas una grandiosa pesadilla. Hasta la próxima.